Esto lo daba más para paisajistas porque luego no reconocían las dunas de los médanos, ¿no? Y esta es una característica de una ladera, que eso lo verán mucho, por ejemplo, en Santa Fe, ¿no? Este tipo de laderitas las van a encontrar mucho en Santa Fe, pero no nada más ahí, en Tlalpan, también en ¿qué otra alcaldía lo podrían encontrar? En donde está el desierto de los leones, donde están ¿cómo se llama? Los dínamos, ¿no? Y esto es erosión por viento. Y una de las problemáticas más grandes, efectivamente, ¿quién fue la que me comentó que era este inestabilidad del suelo? Yo, Fernanda. Fernanda. Exactamente, una de las principales problemáticas pues es la inestabilidad del suelo y eso sí es grave, ¿no? Desde que te puede caer una casa, se te puede caer un edificio, se te puede hundir una parte del terreno, ¿no? Entonces es una problemática grave, ¿no? Hay diferentes métodos de control. Ustedes van a ver que para la erosión eólica a veces se trata de combatir, por ejemplo, ahorita voy a dejar de compartir y empezamos con ahí. Este, van a ver que es que les voy a tomar lista. Van a ver que hay una serie de formas de querer combatir la erosión eólica cuando ya se ha cortado, ¿no? Por ejemplo, o el terreno, que es con concreto. ¿Sí lo han visto? Que ponen concreto para que no se deslave porque ya quitaron o se hicieron el corte, sobre todo en carreteras, en vialidades, hicieron el corte, la erosión eólica e hídrica empieza a erosionar esas laderas y se deslavan. Para evitar eso ponen concreto y unos tubitos. Entonces, ese concreto es pues obviamente para mantener la ladera estable y los tubitos es para contener el agua que está por dentro de la ladera. La verdad es que es una solución bastante poco ecológica, es una solución que poco a poco se va deteriorando y es una solución que podría sustituirse por una barrera vegetal, pero los ingenieros no trabajan, normalmente es muy complicado que tengan estas ni siquiera son nuevas tecnologías, yo diría que son tecnologías que se han trabajado toda la vida, ¿no? En carreteras, en vialidades, pero que en México no sé por qué, bueno, sí creo que sí sé por qué, porque es más rápido meter concreto y finalmente a veces los contratos, también por una cuestión económica, es más caro y salen que tienes que manejar la ladera con concreto porque así las constructoras pues ganaban más, ¿no? Pero en realidad es una técnica que hay en Alemania, en otros países, en Chile. Ustedes viajen por muchos, o cuando viajen, fíjense cuando vayan por las carreteras, cuando tengan la oportunidad de salir o simplemente cuando vean fotos de otros lugares, vean cómo están las laderas de las carreteras. No están en concreto. Eso no, o sea, es raro ver estas vialidades y estos cortes en concreto. Se hace mucho en México por cuestiones, como les decía, económicas y aparentemente prácticas, pero acaban no funcionando. Entonces, todo este tipo de tecnologías que no toman en cuenta la naturaleza normalmente caducan rápidamente. Entonces, bueno, este es de una ladera, pero este es ya propiamente lo que podría ser nuestra barrera contra viento. Entonces, vamos a ver qué característica tiene que tener nuestra barrera. Esta barrera, pues, va a proteger el suelo y le va a proporcionar humedad y las raíces van a sujetar el suelo. Esta barrera tiene que tener diferentes características.
tiene que ser un rombo. Lo voy a pasar para acá. Es que no sé por qué la tenemos al revés. Perdón, ¿eh? La tengo al revés. Tiene que ser un rombo. Ajá. Pero tiene que, en planta, voy a sacar el lapicito. En planta tendría que ser así. En realidad es un trapecio, ¿no? No un rombo, un trapecio. ¿Sí? Entonces, esto es en planta, ¿no? La vegetación alta tendría que estar en esta zona media. Y la vegetación más pequeña, estos árboles medianos tendrían que estar aquí alrededor. A ver, lo voy a volver a dibujar. Hay un dibujito en planta por ahí, pero de todas maneras, para que les quede más claro aquí. Entonces, los árboles medios, bueno, altos, tienen que estar aquí, en la parte central, y se disponen en tres bolillos. Tres bolillos quiere decir esto. Aquí no sé por qué no me salió, pero es como en triángulo, ¿va? Y luego vendrían los árboles medios, que no son tan grandes. Dejen poner este acá. Y luego vienen los árboles pequeños. Estos pueden ser por las cuatro laderas, ¿eh? Y luego vienen arbustos, ay, perdone, y cubresuelos. Y en medio pueden haber arbustos y cubresuelos igual, en medio de todo. A ver, dejen ponerlo en rosa porque si no se pierde. Aquí en medio de los árboles abajo tendrían que haber igual arbustos grandes y medianos y chicos, haciendo la misma disposición, ¿va? Y así se hace una barrera contra viento. Una barrera contra viento tiene que tener una formación de 4 a 10 hileras de planta. Ya lo puedo barrar, ¿verdad? Sí. Y entre más alta sea la cortina, mayor va a ser la protección. ¿Qué características tiene que tener esta disposición? Como dijimos, son árboles grandes, árboles medianos, chicos, e igualmente aquí adentro van arbustos grandes, arbustos medianos y luego otra vez arbustos grandes, arbustos medianos y cubresuelos. Esta, esta vegetación se le llama la vegetación principal.
Y a los arbustos se les llama arbustos, herbáceas y cubresuelos secundarias. La densidad es muy alta, tiene que ser de 75 al 100%. ¿A qué le llamamos nosotros densidad? Cuando tú no dejas espacios, ni un espacio, es al 100%, ¿no? Cuando dejas espacios entre una vegetación y otra, pues puede ser al 80, al 75. Cuando todavía lo haces más denso y las empalmas, las copas de los árboles, puede ser al 120% de densidad, ¿no? Cuando se empalman un poquito y ese es tu objetivo. ¿Hay más de 100% de densidad en la naturaleza? Sí, en los bosques, ¿no? Que es cerrado, cerrado y unos follajes, por ejemplo, está aquí un follaje y aquí hay otro follaje de otro árbol pequeño y aquí hay otro follaje de otro árbol pequeño, por ejemplo, en la selva, pues esto es más de 100%, ¿no? Porque se cubre el 100 más otra vez otro tanto, más otra vez otro tanto, es el 150, 170%. Entonces, sí hay densidades de árboles y de arbustos mayores al 100%. Entonces, aquí lo que nos recomiendan es que sea de 75, 100 o más. Profe, yo tengo una duda. ¿Esta Sí, dime. densidad que se propone de entre el 75 y el 100% se propone ya con especies adultas? Sí, aquí hay una cuestión. Nosotros tenemos que buscar especies que sean de rápido crecimiento, raíces profundas. Y sí, más o menos, yo lo que hago, la verdad, es que eh, yo no, dependiendo de la planta y del tamaño de la planta, lo que sí se propone es que se haga lo más altas posibles, ¿no? No, no, aquí no pones como en el suelo de conservación que usas plantas de 30 centímetros. O sea, aquí ya traes árboles hechos y derechos, ¿no? De 5 o 6 metros, ¿no? Y les das el espacio de una especie adulta a 5 años, ¿no? Más o menos, 5 o 10 años. Y los arbustos en realidad ya los compras casi con la madurez, ¿no? Puede ser que crezcan más, pero ya sabes que los arbustos no crecen muchísimo más. O sea, en realidad los árboles los compras de 5, 6, 10 metros y les das el espacio para su crecimiento final. Y los arbustos, pues igual, les das la densidad. Cuando uno plantea la densidad de los arbustos, por ejemplo, un helecho, ¿no? Tú sabes que si lo compras un helecho pequeño, que el helecho no va a pasar de, ¿qué será? 30 centímetros, 40 centímetros. Entonces, si tú lo compras de 20, pues tu disposición va a ser entendiendo que va a crecer así, ¿no? Y que va a crecer así en una sola temporada. Entonces, los arbustos realmente es muy sencillo. Los árboles es un poquito más complicado por la densidad que tienes que conservar, pero sí vas buscando la densidad final, ¿no? De especie madura. No a 100 años, pero sí una especie madura que te diré unos 10 años, ¿no? Ahora, la otra cosa, ¿alguna otra pregunta? Y yo sí una. Por ejemplo, la altura de la parte de hasta arriba, esos son árboles como de mínimo qué altura. Ah, bueno, aquí esta barrera no necesita una altura específica. Lo que necesitamos es que haga esta forma trapezoidal. Pueden ser árboles que te den 20, 30 metros. ¿En dónde los van a ver?
¿Dónde se usan estas barreras y de dónde saqué esta información? Esas barreras se usan en el campo. Ajá. Ustedes cuando vayan en carretera, sean observadores y vean que entre parcela y parcela hay este tipo de barreras. Alguien estaba levantando la mano. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Emanuel? No. No, yo, Enrique. Ahorita te doy la palabra. Entonces, son barreras que, que se usan desde hace mucho tiempo. Esta barrera la usan en un libro que se llama Conservación de Suelo y Agua de Chapingo. Según yo, no lo venden por internet. Todavía hace poco no lo vendían. Lo venden en Chapingo, hay que ir a Chapingo. Son 2 libros muy buenos, ¿eh? Yo los he usado muchísimo porque es para cálculos de escorrentías, o sea, yo los he usado mucho, mucho, mucho en mi carrera. Y también los tomé de otros países como Canadá y Estados Unidos, donde la parte estética pues es importante y hice una adaptación para paisaje, o sea, tiene toda una adaptación a paisaje, pero el origen es chapinguero, ¿no? Y la altura ahorita vas a ver por qué no importa. Podría ser árboles pequeños y luego tú plantar arbustos grandes y hacer este trapezoide para una escala menor, o podría ser una escala mayor donde uses, por ejemplo, fresnos, ¿no? Y los fresnos pues, crecen un montón, 20 metros o más, ¿no? Entonces, lo que es importante es que sea la forma trapezoidal. Ahorita les voy a enseñar qué tan importante es la altura, que sí es importante, pero puede ser variable. Este, Era Enrique y luego Fernanda. Sí, la pregunta era justamente lo que acabo de explicar, que de dónde más o menos obtuvo esta información, en especial para obtener como la altura y el rendimiento de los árboles. ¿De Oye, a cuántos años van a crecer y todo? bueno, eso obviamente tienes que hacer tu ficha técnica. A ver, vuelvo a compartir. Primero, esta barrera, como todas las técnicas de infraestructura verde, no son una receta. Eh, si yo me voy a San Luis Potosí, estos árboles grandes van a ser de una especie. Y si me voy a la Ciudad de México, esos árboles van a ser de otra especie. ¿Por qué? Pues ya sabemos por qué, ¿no? Por el clima, el suelo, las características ambientales, etcétera. Entonces, no hay una receta, ¿no? Eso es siempre lo tienen que entender. Si en la arquitectura es complicada una receta, el paisaje es imposible una receta. Lo único que te puedo decir es que tiene que ser trapezoidal, que los árboles tienen que ser perennes. Perennes quiere decir que sean siempre verdes. Pues, o sea, si es una zona desértica, pues serán subcaducifolios, pero tratar de encontrar árboles perennes, raíces profundas, rápido crecimiento. Por acá están las características. Regresamos, perdonen. ¿No? Ah, ah, ah. Les digo que lo tengo, y ahorita vemos lo de la altura, aquí viene lo de la altura. Que lo tengo al revés, no sé por qué. Perdón. A ver, acá está. Para que vean las características de la vegetación, pero son básicamente esas que les digo. Miren, aquí está Fuente, Chapingo, Manual de Conservación de Suelo y Lagos, Chapingo y Evans Aaron Golding, ¿no? Aquí está igual, la fuente es la misma. Aquí está, características de la vegetación. Las especies que constituyen estas barreras, ¿qué tienen que ser? Especies que proporcionen una altura, ¿no? Efectiva,
Eso en realidad depende de cuánto quieras proteger. Ahorita vemos la protección dependiendo de la altura. La segunda es que es lo que les había dicho, se colocan al lado las principales, a un lado las principales y son de menor altura conforme te vas alejando. Y las accesorias son estos arbustos, ¿no? Otra característica importante es que tienen que ser del clima, por eso les decía que no hay una receta, tienen que ser del clima de la zona, del lugar que trabajas, tiene que ser resistentes a la sequía, con sistema radicular, o sea, las raíces vigorosas y profundas, un desarrollo vertical y horizontal, eso quiere decir que no me busquen árboles así, aunque sí está dibujado, mal dibujado, tienen que ser árboles expandidos. Ajá. Tienen que ser árboles que tengan esta forma, esta no. Ajá. No se valen cipreses, pinos, ¿no? O sea, si no hay de otra en el clima, pues ni modo. Pero si pueden encontrar estos árboles más extendidos, es mejor, ¿no? Tienen que ser, bueno, aquí dice desarrollo vertical y horizontal, ¿no? Ya entendieron esto. Vertical y horizontal. Luego, tiene que aprovechar, bueno, de la humedad del suelo, rápido crecimiento, morfológicamente uniforme, o sea, que sea este tipo de árbol, no este tipo de árbol como más despeinado. Troncos rectos, uniformes, longevos. Hay árboles más que duran más años que otros. Por ejemplo, los álamos temblones son de una vida corta, relativamente, creo que duran como 30 años, ¿no? Gran densidad de copa y follaje perenne, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene una especificación, si se fijan, muy de chapingo. No deben de ser especies apetecibles al ganado u otro animal, ¿no? Esto en realidad no aplica para lo urbano, lo paisajístico, solo en algunas zonas. Ajá. Entonces ahorita vamos a ver. ¿Alguien más tenía preguntas? Hola, soy yo, Oliver. Buenos días. Buenos días. Eh, es respecto a la parte de tener un tronco recto. O sea, eso es para que pues, sí alcance la altura deseada que estamos contemplando. Exacto, eso es para Ajá, que alcance para la... que los nutrientes se distribuyan de buena manera. Bueno, es que eso apenas. No, Sí. no, es más porque un tronco recto va a tener más fortaleza que uno que está, que tiene más como curvitas, ¿no? Contra el viento y va a alcanzar la altura que deseamos. En realidad, creo que eso no es tan importante. Esto de los nutrientes no tiene nada que ver, ¿eh? Oh, Con ok. el tronco. Ajá. Investigaré más. Gracias. Ok, alguien tenía por ahí otra gente. Enrique, ya, Sí, ¿verdad? he sido yo. Sí, Enrique ya pasó. Pero Fernanda, era ya, algo ¿verdad? sobre la A ver, característica Fer, de la vegetación. Ay, no te oí. digo que ya no, es que era sobre las características de la vegetación. Sí, Ah, el tipo de son esas follaje. características, ¿no? Eh, Ahora, vamos a ver la parte, mm, mm, la parte de la distancia. Y luego vamos a ver cómo se puede aplicar les voy a hacer varios diseños aquí en la pantalla horribles, obviamente. Ah, bueno, aquí te dicen algunas especies, pero estas son de chapingo. Y les digo que yo ya aprendí que no todo aplica. Ah, bueno, esta es la disposición en planta. ¿Ya vieron? Los árboles grandes al centro, luego los medianos, luego los chicos y los arbustos así, ¿no? Pueden ser hileras mínimo de 3 hileras en adelante. Eso quiere decir que nuestra barrera, por lo menos de ancho, va a medir 10 metros.
Ahí. ¿Sí sigo con ustedes ahí? Sí, Ah, ok, es que no sé qué hice. Ok, la barrera por lo menos va a medir 10 metros de ancho aquí. Ujú. Y de largo, pues lo que ustedes quieran. Podría ser más trapezoidal, ¿no? Así, y ponerle árboles medianos aquí y árboles chicos. También podría ser así, más ancha, pero digamos que el mínimo son 10 metros de ancho con por lo menos 3 hileras de árboles. ¿Va? ¿Ahí hay alguna duda? no, Y si, y si se fijan, todas las herbáceas y arbustos y árboles están a 3 bolillos, ¿no? Están cuatrapeadas así, para que el aire no pase por acá. O sea, si tú los haces así, alineados, en realidad le estás dando al aire un camino recto. Ajá. ¿Hasta aquí todo bien? sí, Sí. vi todo bien. Ok. Ok. Entonces ya dijimos las características de la vegetación y ahora vamos a ver la altura. La altura. Si se fijan, a ver, vamos a pensar que nuestra altura de la barrera es de 10 metros. Ajá. Nosotros con una altura de 10 metros, perdón, es que no puedo poner 10. 10 metros, vamos a tener, vamos a repetir esta altura 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y vamos a tener una protección de 75% del viento. ¿Sí? Podemos repetirla 10 veces y va a bajar al 50%. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un viento de 20 kilómetros por hora, aquí va a estar a 10 kilómetros por hora y aquí va a estar en, ay no, al revés, perdón. Es al revés, el 75 sería el 15, aquí va a estar a 5 kilómetros por hora, sí está bien. Aquí al 10 y aquí al 15. Y aquí, ya que no hay nada de protección, estaría al 20 kilómetros por hora. Sí, este es el viento. Entonces, si yo lo repito 5 veces, el viento lo que va a hacer es esto. Ajá, hasta volver acá. Se va a ir bajando. Entonces, aquí va a haber una protección del 75, o sea, mi viento va a estar al 5, aquí al 10, aquí al 15 y otra vez al 20. Esto de acá abajo es el viento, ¿eh? Todo esto. ¿Sí se entiende? Sí, o sea que va como que perdiendo su fuerza y la vuelve a recuperar, como si fuera Exactamente, una montaña rusa. exactamente. Ahora, si aquí fueran 20 metros, pues sería lo mismo. Lo que pasa es que la distancia sería mayor, ¿no? Aquí serían 20 metros, 40 metros, 60, 80 metros, 100 metros. Entonces, entre más alta, más distancia me va a proteger.
Entonces, esta distancia, esta altura, digamos, es variable. Pueden ser 20, 25, 30 metros. Y conforme yo voy repitiendo la barrera, el número de veces, se va bajando la velocidad. Si fueran 40 kilómetros por hora, aquí serían 40, aquí serían 20, aquí serían 10 y aquí serían 30. Entonces, yo empiezo en 40 kilómetros por hora antes de la barrera, viene la barrera, a los primeros, si fuera de 20 metros, ¿cuánto sería? ¿A qué distancia sería 10 kilómetros? Está acá arriba. Sí, es 20 metros, ¿verdad? Sería 20 de altura. Ah, ok. ¿A qué distancia correría 10 kilómetros? A ver, tengo 20 metros aquí de altura. Y yo quiero que corra a 10 kilómetros por hora. ¿Qué distancia necesito aquí? Está muy fácil. Ah, 50, sí, 50, ¿no? No, Es que se va bajito. Ah, o sea, serían 20, 40, 60, 80 y 100, porque son 5 veces, acuérdense, 1, 2, 3, 4, 5, son 5 veces la distancia de la altura, me baja ¿cómo se llama? Un 75%. Entonces el viento que venía a 40 ya está al 10. Miren, lo voy a volver véanlo acá. Este es el ejemplo de 10 metros de alto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? sí. Ahora, se repite la barrera, la altura de la barrera se repite. 10, 20, 30, 40, 50. A 50 metros se disminuye 75% de la velocidad del viento. Ahora, este es el viento. Digamos que antes de mi barrera, mi viento era de 40 kilómetros por hora. Si se está disminuyendo 75%, ¿a cuánto está el viento? Ahí tienen sus celulares. Nadie, no puede A ser, 30. chicos. 10 kilómetros. ¿A cuánto? 30. Sí, se reduce a 30 kilómetros por hora. No, no, porque se reduce de ¿A 75%. 30? Sí. Al 10 que diga. Ah, Ah, sí. Exacto, se reduce Eso. 30 Bien. kilómetros y quedan 10 kilómetros. O Sí. sea, ese es así como básico, ¿no? Luego, hagan de cuenta aquí, bueno, yo dije, bueno, voy a diseñar algo. Ni pongo a 10 kilómetros, pues está padre que estén los juegos infantiles, ¿no? Porque así les da airecito y no sé qué. Aquí a los 50 metros diseño los juegos infantiles. Y luego me voy alejando y digo, en mi terreno vuelvo a saltar, ¿no? Otros 1, 2, 3, 4, 5, lo que yo quiera, podría ser aquí, porque mi terreno está a 50, 100 metros de distancia de esta barrera de 10. ¿Aquí a cuánto se reduce? Si tengo un viento de 40. 20 kilómetros. Exacto, exacto, se reduce a 20 kilómetros por hora.
sea, está más fuerte el viento porque estoy más alejado de la barrera. Ah, bueno, entonces aquí sí puedo poner una casa, porque mal que bien van a estar acá adentro, no van a sentir tan feo el viento. Y las actividades más ligeras, más afuera, las dejo acá, ¿no? Las dejo aquí arriba, acá, porque van a estar al aire libre y la barrera los va a proteger. En cambio, más alejados, pues no los va a proteger la barrera, pero sí un edificio, una casa, una edificación. La misma edificación va a tener una altura que me va a ayudar al viento, ¿sí? Entonces, ¿ya entendieron cómo es? Si fuera, ahora vamos a hacer el ejercicio de 20. Aquí son 20 metros teóricos. Entonces, esta distancia ya no sería de 10, sería de 20, luego 40, luego 60, luego 80 y luego 100, ¿no? Aquí 5 veces mi barrera, ¿cuánto me disminuiría? A 10. No, Ah, 5 veces mi barrera. ¿En Acuérdense, metros? Disminuye en es 75. 1, 2, 3, 4, 5 veces la barrera me va a disminuir 75%. 10 veces la barrera 50, 15 veces la barrera 25. Este es el número, ¿sí? O sea, la barrera, la altura que tenga no importa. 5 veces repetida su altura me va a bajar 75%. 10 veces la altura, 50, 15 veces 25 y 20 veces ya no va a funcionar. La altura que tenga no importa. Entonces, si esto mide 20 veces, 20 metros, y la repito 5 veces, ¿cuánta distancia va a haber? 100. 100. 100 metros. Y a los 100 metros, ¿cuánto me va a disminuir mi viento? 75. 75. Ok, entonces tengo otra vez el viento de 40. ¿Cuánto me va a disminuir esa barrera? 30, ¿no? 30. 30 No. kilómetros por hora. Ajá, ¿y cuánto va a quedar? 10 kilómetros nada más. 10 kilómetros. 10 kilómetros por hora, ¿no? Y así conforme baje, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Me va a ir haciendo la misma disminución de viento, pero si se fijan, me va a cubrir más espacio horizontal. Si es más larga, si es más alta, de 20 metros, me va a cubrir 100 metros, nada más para bajar a 10. Y la otra que era de 10 me cubría nada más 50 metros, ¿se acuerdan? Para bajar a 10. ¿Sí me explicó o no? Está muy fácil. Sí, creo que ya quedó claro. Yo solamente me surge una duda, profesora. Entonces, por ejemplo, lo que explicó de la altura es lo que se va a ir replicando, ¿no? Y eso es es el porcentaje que va a ir quitando la velocidad del viento que venga, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, o sea, haz de Ok. cuenta, tú tienes un terreno. Hagan de cuenta que ustedes tienen un terreno. Aquí dicen, ah, bueno, voy a poner mi barrera contra viento. ¿Por qué? Pues porque aquí yo tengo bien el viento del norte y del noroeste, ¿no? Yo quiero aquí mi barrera contra viento porque tengo acá, ¿qué? Un club. Voy a hacer un club, un campo de golf, ¿no? Entonces traigo unos vientos fuertísimos que me van a afectar al campo de golf, ¿no?
o que me van a afectar. A ver, ahorita puse el campo y viene de 40 kilómetros por hora, que eso ya es significativo para el juego, ¿no? Entonces viene el viento de 40 kilómetros y yo tengo un terreno de, ¿qué quieres? De 500, ahorita voy a poner bien chiquito, de 5,000 metros de largo, ¿no? 50,000, ¿no? Y yo esta barrera sé que para cubrir lo que yo quiero, pues necesito que sea muy grande. Entonces la pongo de 30 metros. Me consigo árboles grandes, hago montículos para que se eleve la distancia, ahorita vemos cómo. Y eso quiere decir que a lo mejor me va a cubrir 30 por 5, si 3 por 5, que serían 5 veces, sería 30 por 5, 150, ¿no? Metros. Apenas llevo 150 metros, pero también me cubre 10 veces. ¿Por qué? Pues porque me cubre la mitad, ¿no? Del viento. Bueno, 300. 15 veces, vamos, 300, 450. Y acá, a los 600 metros, necesito otra barrera. ¿Por qué? Porque si no, no me va a funcionar. Entonces yo agarro en mi terreno y pongo otra barrera, que va a tener características dependiendo de mi campo de golf, ¿no? A lo mejor esta barrera no es continua, a lo mejor es parte de las islitas del campo de golf. Y la gente pasa por acá y sigue jugando, ¿no? Y hasta las pongo en 3 bolillos para que aquí se detenga el aire. Y otra vez, 600 metros, hasta cubrir todo mi área. Y a lo mejor en algunos lados nada más lo pongo en una esquina, porque el campo de golf dio vuelta, se fue para acá, ¿no? Y a cada 600 metros voy viendo de cómo manejo la vegetación. Eso sería a lo mejor en un campo de golf. A lo mejor en un fraccionamiento, digo, es que el viento está muy fuerte, ¿no? Vamos a ir a un fraccionamiento. Entonces, en un fraccionamiento, a lo mejor mi barrera sería así, y aquí a lo mejor dejo la vegetación acá. Y entonces, por eso les decía que hay modificaciones que hice para paisaje, ¿no? O para urbanismo. Entrarías en coche así. Pero esto ya te da de hecho, esta es una de las técnicas que hacen, que es se llama puerta. Es una puerta, pero en contra del viento. Esa no viene de Chapingo, esa es otra, de la otra bibliografía. Y entonces digo, ya detuve mi barrera contra viento, igual es de 30. Tengo 600 metros de protección, ¿no? ¿Dónde quiero dejar mis actividades? Pues mis edificaciones acá atrás, porque aquí van a estar resguardados del viento. Y aquí hago actividades al aire libre y el estacionamiento a lo mejor, pues como los coches ni sufren de eso, lo paso para atrás, ¿no? Y aquí dejo las actividades recreativas, porque a lo mejor aquí es donde está más confortable y atrás, donde de todas maneras pega el viento, el sol, pues dejo el estacionamiento, ¿no? O lo hago subterráneo. No sé, empiezo a diseñar con lo que tengo, ¿no? Pero sí me explico cómo está esto. Esto puede ser de 10, 20, 30, 5 metros.
En una terraza 5 metros me estaría protegiendo 5, 10, 15, 20, 20 metros, 20, 30, 40, ¿no? A ver, 5, 10, 15, 20, 5, 10, no, pero vamos de 5 en 5, ¿verdad? 5, 10, 15, 20, 25. Hay terrazas de 25 metros de ancho y es bastante bueno, ¿no? Tengo una barrera de 5 metros, mi terraza es de 25 y puede ser del largo que quiera y yo ya le estoy protegiendo contra el viento, ¿no? Le estoy protegiendo un 75%. Entonces, si este aire está en Santa Fe y es de 40 kilómetros por hora, aquí yo solamente siento 10 kilómetros por hora. ¿Sí queda claro? Sí, ahora sí. No los veo tan convencidos. Está muy fácil. Sí, sí queda claro. O sea, cada 5 veces la altura de lo que sería el árbol, la velocidad del viento baja un 75%. Cada 10 veces, un Exactamente, 50, cada 15, 25. Y una vez que va, es cada 20, la velocidad sigue siendo la misma. Perdón, exactamente, cero. exactamente. No hay más, ¿no? ¿De qué sirve? Bueno, ¿cómo podemos elevar esta altura? Pues podemos, por ejemplo, usar montículos para elevar la altura, ¿no? Porque esta altura sí cuenta, ¿no? Esta altura del montículo sí cuenta. Entonces podemos ganar 1, 2 metros, ¿no? ¿Podemos hacer medias barreras? Sí, podemos hacer medias barreras con un muro, ¿no? Y olvidarnos de a lo mejor hasta esta parte de la barrera. Ay, perdón, ¿eh? Si el viento viene así, ¿no? Aquí en realidad está mal dibujado porque los arbolitos se verían aquí a 3 bolillos, ¿no? Y este muro nos puede ayudar a hacer la altura final. Ahora, ¿en dónde lo podemos ocupar? Yo lo he ocupado mucho, por ejemplo, justo en fraccionamientos que tienen su zona federal. Lo que hacen es la adopción de la zona federal. Por un lado, a los fraccionamientos, esto les da una entrada mucho más digna, ¿no? En vez de que la zona federal sea toda horrorosa, hacen su barrera, vas de cuenta, vas por la carretera. Ay, es que odio esto. Clear. Por ejemplo, vas por la carretera, viene toda la zona federal que no está más que podada y de repente empiezas a ver que hay una zona federal que está bonita y luego le das acceso a lo que sea el fraccionamiento, al campo de golf, a lo que sea, y hasta puedes hacer una bahía. Y esto lo hablas con el municipio y haces adopción de la zona federal. Entonces, la zona federal puede ser tu acceso y tu barrera contra fuego, y ya sea que pongas el muro, ¿no? Para proteger, pues para proteger tu terreno, tu propiedad, aquí pones esto, y puedes hacerla de 5 o 10 metros de ancho hacia tu terreno. Ahora, no pierdes este terreno porque aquí puedes hacer un parque, un paseo, zona de juegos. Eso es lo que no plantea Chapingo, pero lo que sí podemos plantear como diseñadores. O sea, esta vegetación no está peleada con un camino por dentro, ¿no? Que puedas aquí tener actividades recreativas, hacer picnic, hacer lo que sea, ¿no? Esto es un parque y aquí esto te da una plusvalía al terreno. Eso es algo bien importante. Las zonas verdes, y eso está comprobado en México y en Europa hay muchos más estudios,
dan una plusvalía arriba del 25% de la propiedad. Puede llegar hasta 65% un valor extra de la propiedad solo por tener áreas verdes de calidad alrededor, ¿no? Eso está comprobadísimo y súper monitoreado, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que tenemos que vender, no nada más como el servicio ambiental, que como yo les decía, para mí es suficiente el servicio ambiental, pero no para todos. Entonces tenemos que tener otro tipo de argumentos, ¿no? Entonces, ¿ya vieron? Entonces, yo normalmente a mis alumnos lo que hacía es que diseñaran una barrera en un proyecto que les gustara y que tuviera una función, no nada más que sea una barrera contra viento. Muchos hicieron parques lineales, otros hicieron accesos para fraccionamientos, ¿no? Otros hicieron, por ejemplo, para zonas rurales. Ahí para zonas rurales, si por ejemplo estas especies de aquí, de preferencia, tienen que ser espinosas para que el ganado no se venga hacia la barrera y se la coma. ¿En dónde puede aplicar? Pues en las zonas rurales que colindan con fraccionamientos, ¿no? O viceversa, fraccionamientos que colindan con zonas rurales. ¿En dónde hay eso? En la Ciudad de México, sí. Yo he tenido proyectos donde me entran las vacas y me comen la planta. ¿En dónde? En Sierra de Guadalupe, en Sierra de Santa Catarina, en Tlalpan, en la zona de suelo de conservación. Vacas, literal, que mi problema son las vacas, ¿no? Entonces, no, ¿por qué les pongo mucho la Ciudad de México? Primero, porque pues ahorita estoy trabajando ahí. Y segundo, porque si en la Ciudad de México encontramos eso, pues es aplicable en todos lados, porque tenemos las mismas problemáticas, colindancias, ¿no? Con zonas rurales. Entonces, alguna otra idea, problema, duda? A ver, vamos a hacer rápidamente un ejercicio. Como bien, me los veo muy atentos. Me van a dibujar ahorita una barrera todos y al rato me la van a enseñar en su pantalla. Una barrera, me van a hacer una barrera, un esquema y todos diferentes, de diferentes alturas. Como no sé, Jennifer, me vas a hacer una barrera de 5 metros, Blanca de 8 metros, Emanuel de 10, Noé de 12, Alan de 13 metros, Lorena de 14, Enrique de 15, Jonathan de 16, Jacqueline de 18, Oliver de 20, Víctor de 22, Fernanda de 23, Jocelyn de 25, Jimena de 26, Axel de 27, Iván de 29, ahí alguien me pusieron ahí invite, Leslie de 30 y Enrique de 32. Y envéndense un proyecto y me hacen una barrera y cómo la utilizarían, pensando en un terreno. Tienen 15 minutos y me lo enseñan en les voy a dar menos, 10 minutos, 10 o 15. Chicos, les doy 10 minutos o 15. ¿15? 15, por favor. 15. Ok. Por favor. Me van a hacer una barrera y obviamente por la altura tienen que pensar en el terreno. Puede ser algo urbano, puede ser en sus proyectos. Pueden hasta cambiar de altura si quieren aplicarlo a un proyecto que ya tengan ahí. Tienen 15 minutos, ¿sí? Y me van a hacer una barrera contra viento, pero no quiero que sea muy, muy elaborada. ¿Qué quiero?
quiero que me digan justo el esquemita que yo les hice. Si tienen un Google o algo que ya tengan y me digan, nosotros pondríamos la barrera de viento aquí, ¿no? Y luego 5 veces la usaría, ay, perdón, se movió esto. 5 veces la usaría yo para aquí poner la zona recreativa y luego el estacionamiento acá. Así, muy sencillo, pero que sí quede claro las distancias, ¿sale? ¿Cómo usarían el terreno con una barrera contra viento y en dónde la pondrían? Si no saben dónde está el viento, invéntenlo, ¿sale? Normalmente todo el viento en la ciudad, en México viene del norte y noroeste. A veces cambia, pero pueden inventarse de dónde viene el viento. Blanca, ¿tienes una pregunta, Blanca? No, Es que te veo una manita. No es mi manita. Qué burra. Ok, entonces son 8:10. Los veo a las 8 y 8:25, ¿va? Si quieren, no se desconecten, nada más apaguen su audio y si tienen alguna pregunta, aquí voy a estar. Haz de cuenta, si tu altura es 29, tus 5 veces tu altura serían 29 por 5. ¿Sí? Multiplicas 29 por 5. Aquí, el ejemplo que está aquí arriba de esta tablita, algo que no dice, es de 10 metros. El de 10 metros ya lo tienes solucionado. Creo que a alguien le dejé por ahí 10 metros, ¿no? Entonces, 29 por 5, 145. 145. A 145 metros, tu disminución de tu barrera, de tu viento, que es a 20 kilómetros, o sea, 125, 20, sería 15 kilómetros, o sea que solo te quedarían 5 kilómetros por hora. Ok. Todo este rango, digamos, mira, todo este rango, tú tienes aquí 29, se repite 5 veces, o las que quieras, puede ser 5 o 6, digo, tomo 5 porque 129 dices, ¿no? 129 metros. En este cachito, ¿sí? Tú vas a tener 5, 4, 3, 2, 1 kilómetro por hora. O sea, esto va a ser bien suavecito el viento. ¿Por qué? Porque tienes esta barrera y 129 metros puedes meter a tu terreno sin problema, ¿no? Conforme te vayas alejando de tu barrera, el viento va a ser esto, como decían, como una montaña rusa, hasta volver a agarrar la misma velocidad a la altura de tu terreno. Entonces aquí a 129 metros tú estás a 5 kilómetros por hora, porque disminuiste el 75%. ¿Sí? ¿Quieres que te lo deje ahí? Profesora, bueno, Sí. yo sí quisiera que lo dejara ahí. Entonces, bueno, es para afirmar, porque creo que entonces lo he estado entendiendo mal. Entonces, lo que ese 0%, ese tiene que regresar al kilometraje que es 20 kilómetros por hora. Exactamente. Sí. Ok. Ay, que con razón lo Es había que entendido mal. esto es la disminución del viento. Disminución del viento. Puede La decir que es la resta, resistencia, ¿no, profesora? La resistencia del viento. Aquí resiste el 100%, entonces como que tal se neutraliza, después el 75%, entonces aumenta nada más el 25% del que venía. exactamente, Ya en el 0% va a la distancia a la velocidad con la que entró, ¿no? exacto. Aquí empieza en Sí. 20, aquí ya se disminuyó el 75%, luego el 10, luego el 15 y luego vuelve
a su velocidad. Este es de kilómetro por hora, ¿eh? Kilómetro por hora. Yo tengo la duda de que siempre va a empezar en 0, ¿verdad? En 0 metros. Por ejemplo, a mí que me tocó. Claro, o sea, aquí pegadito, Ok. pegadito toda la barrera, pues tienes prácticamente 0 kilómetros por hora, ¿no? Aquí pegaditito. ¿Sí? ¿A eso te referías? Sí, sí, bueno, desde la línea, no el porcentaje, sino la línea de arriba, donde empiezan los metros. Por ejemplo, empieza en 0, luego 10 y llega hasta 50. Ah, Yo que sí, estoy de claro. 15 metros, Va a ser empieza en 0, 0. 15, 30, 45, porque Ok. es tu altura repetida, sea la que sea, ¿no? Aquí el ejemplo es de 10 metros. Por eso empieza en 0, 10, 20, 30, 40, ¿no? Pero como tú traes 15, sería 0, 15, 30, 45, 60, ¿va? ¿Le mandamos el ejemplo por WhatsApp? ¿O se lo enviamos? Yes. No, me lo van enseñando ahorita. Les voy a dar para construir. Ya casi, ¿verdad? En 5 minutos. A mí me surgieron más dudas, pero aquí vamos. Ahí vamos. Va. Ya ven como no, ya haciéndoles diferentes, que les digo, siempre dejaba yo tareas. Siempre. De hecho, así se calificaba esta clase, pero creo que la verdad es que está muy apretado el semestre, ¿verdad? Sí, está muy cortito. Puede estar también en medio de esta. Ay, ¿cómo se llama? Del terreno, Como. sí. Ajá. Ah, ok. Gracias. O sea, aparte de ir al principio, sí puede ir en medio para que lo que haga el viento va a ser como esa montaña rusa, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, Ah, tú ok. podrías poner una barrera, o sea, yo podría poner una barrera aquí, al inicio, ¿no? Pero si yo no quiero que vuelva a bajar, bueno, a subir el viento, puedo volver a poner una barrera acá, ¿no? Y puedo volver a poner una barrera acá o acá, donde yo quiera. En realidad, dependiendo de mi diseño, de la actividad, ¿no? De lo que yo quiera. Y en el terreno, como les decía, puede ser completa o puede ser parcial, ¿no? O sea, yo pensando, por ejemplo, en una terraza, pues a lo mejor la terraza tiene la barrera aquí, pero a lo mejor cada comensal tiene una pequeña barrera antes de su mesa que además le permite, ¿cómo se llama? Pues le permite una cierta privacidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta podría ser unos muritos verdes que le dieran bonita presencia a la terraza, por ejemplo, si fuera de un restaurante, más una barrera completa, ¿no? Por ejemplo. O sea, aplica a todas las escalas. Por eso les decía que esta lógica de los servicios ambientales y de esta clase aplica a muchas escalas, urbana, arquitectónica, esta sería arquitectónica, ¿no? Ok, muchas gracias. De nada. Pues listos. A ver, ¿cuántos somos? 19. ¿Eh? Uno, dos. A ver, Jennifer,
A ver, primero, ¿quién va a ir? A ver, los voy a poner. Jennifer, bueno, Jennifer, pobre, siempre le digo. ¿Quién está? Levanten la mano quienes quieren enseñar su trabajo primero, que sea voluntario. Ok, Iván, Axel, Emanuel y Oliver, en ese orden. No tiene habilitado el compartir pantalla, profesora. Ah, perdón, ahorita lo hago. Ese security, ¿verdad? Share screen. Ya, listo. Bueno, ya. Aquí Ay, está. qué bonito. Va, perfecto. Ajá. Exacto. Y ahora explícanos el proyecto y cómo va el viento. Que sea mentira, no importa. Bueno, por así decirlo, esta es una región de Tláhuac. Ahorita no me acuerdo muy bien de la colonia, pero es uno que trabajé el semestre pasado, donde Ajá. había mucha marginación. Ujú, Entonces, a grandes rasgos, estos son los equipamientos que vimos que necesitaba, los servicios, un recorrido de comercio y el Ajá. acceso a este pequeño parquecito donde este es un equipamiento de potabilización de agua Ujú. para beneficio tanto para la población como para los humedales que están muy contaminados. Y bueno, coincidió y por eso lo Sí. tomé que aquí había puesto o propuesto una barrera de viento, por así decirlo. Yo lo puse así como vegetación para el parquecito que aquí pasaría. Pero bueno, me sirvió y apliqué este conocimiento ya de los metros, a el porcentaje y la percepción de viento que habría. Ajá. Y por ejemplo, si esta vegetación supusiéramos que tendría una altura de 29 metros, Ajá. estaría cubriendo 145 metros al principio, percepción de 5 kilómetros por hora del viento y así sucesivamente. ¿Y hasta dónde llegaría? O sea, ¿te acuerdas del ancho de tu terreno de Híjole. esta zona? ¿No? ¿De esto? Estoy seguro que son menos de 400 metros. De eso Ah, estoy totalmente perfecto. seguro. Entonces, si te fijas, es que justo eso era lo que quería que hicieran. Yo no quiero que hagan, por eso les dejé 15 minutos, ¿no? El chiste no es hacer algo nuevo, sino ver cómo lo podrían aplicar en algún proyecto. Entonces, efectivamente, todo esto para ti podría ser una barrera, ¿no? Y el viento viene de al norte, de acá o de acá. La realidad, sí. Sí, la realidad es de que viene de acá. O sea, en realidad sí podría ser tu parque, al mismo tiempo que es un parque, podría ser una barrera contra viento, Ajá. ¿no? Entonces, haz de cuenta, tú no necesitas, Iván, saber cómo ni qué especies son, pero sí necesitas a alguien que te haga ese proyecto con las características que tú quieres. Entonces, contratas a alguien y tú le das los lineamientos y tú manejas el proyecto. ¿Sí me explico? O sea, no todos sabemos todo, pero lo que necesitamos es saber las bases para poder nosotros hacer equipos multidisciplinarios. Sí, justo ya sabiendo un poquito más de esto, pues podría ya como que sentar las bases de que, oye, pues quiero lograr esto con, digamos, un biólogo paisajista y ya Exacto, como que hacer esta retroalimentación de, ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que sea beneficioso y todo eso? Y bueno, ya. exacto. Y que pase, ¿no? Bien, perfecto. Creo que entendiste el ejercicio. El siguiente, muy bien, Iván. Gracias. Soy, voy yo creo. No se me, si no tienen algo parecido, no se me achicopalen, síganle. A ver, el siguiente. ¿Axel era o Emanuel? No, no me Sí, acuerdo. soy yo, Axel. Ok, vas. Solo- sí, yo hice sí, como que sí me impactó mucho
su No, presentación. Dice, no pasa nada. no es como Perfecto, está perfecto. Ese esquema quiero. No pasa. Oh, Muy bien. A ver, sígale. ok, Empieza. bueno, empezaba mi corte aquí cuento los 0 metros en donde empieza mi barrera vegetal. Ujú, Antes de eso tengo un cuerpo de agua para ujú. que me refresque un poco el aire. Y ya cuando vaya Perfecto. llegando aquí, esto de aquí, cuando esté en una brisa suave, tendría que ser una pista para, para correr, para entrenar. Ujú, Mi idea es que sea una especie de parque un parque comunitario. Y ujú, cuando va ya disminuyendo su velocidad y volvería a empezar, una zona para comer, donde los árboles volverían a bajar la velocidad del viento y también producirían sombra. ujú. Y Pero ¿qué? aquí andas mal, ¿eh? Mira. ¿Ya vieron? A ver, que alguien lo corrija. ¿Dónde? En las Mira, distancias, porque en la. supuestamente es ¿Cuánto mide tu árbol? 27 metros. Entonces tienes que Bueno, con multiplicar tu 27 por 5. En 135. este caso, ¿qué era? 27 por 5, que a cada 135 metros se va a bajar un 25%. Bueno, bueno, Ahí queda 0. Exacto. ah, Va. Sí, sí, está bien. ajá, Síguele, síguele. por ejemplo, a 135 metros de distancia, se podría decir, de tu árbol a lo que sería por ejemplo, donde tienes tu zona para comer, va a bajar el 75% Sí, sí, de, sí, de lo que sería la velocidad del viento, y sí, sí. bajaría a 5 kilómetros, no a 15. O sea, 15 sería lo que lo vas a restar. El 75% es lo que baja. Entonces te va a quedar del 100% que llevabas, te va a quedar nada más el 25%, que en este caso bajaría tus 15 kilómetros, bajaría a 5 kilómetros por hora. Sí, sí, sí. Sí, entonces ahí cámbiale que sería el ándale para aquí. Fijo, ya los 150 estaría. Ahora, Bueno, por sería un ejemplo, poquito más. Perdón, perdón. sí, síguele, síguele. Me voy a decir que si el 150 está a 25, entonces aquí sería el 5 y aquí sería, no sé, tal vez un 7, 135. Si aquí me lo bajó a 25%, en 150 es 5 y en 135, que es hasta donde va a cubrir mi barrera, Ajá. sería un poquito más que 5, un 7 aprox, tal vez. Sí, sí, tal vez, pero sería al Ujú. revés, si me entiendes, vas de menos a más. Y aquí tú Sí, sí, lo sí. traías al revés. ¿Ya entendiste el problema? Sí. Ahora, por ejemplo, parecería absurdo el cuerpo de agua antes de la barrera, pero no lo es, porque eso le puede dar humedad a la barrera para el mantenimiento, depende del clima. O sea, puede ser una posibilidad, ¿eh? A ver, el siguiente. ¿Ya quedó claro entonces el error que tuviste? Sí, 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 sin problema. Va, Solo ahora, dejo de compartir. Gracias. va. Bueno, a mí me está fallando un poquito los equipos y lo hice a mano, no sé si se alcance a notar. A ver, ajá, no importa. A ver, Del yo lado ahorita de te. la espiral tengo la barrera vegetal de 10 metros. Exacto, ajá, Después sigue un área de picnic, es en una zona habitacional, un área de ajá, picnic y de convivencia. Después sigue un área de juegos que ajá, tendría a los 50 metros una disminución del viento hasta un 5 kilómetros por hora. Ujú. ok, ajá, Posteriormente viene un área de juegos que justamente estaría teniendo un poquito más de viento. Después del área de ajá, juegos viene un área de trotapista y ciclopista, que ajá, ahí es donde se cortarían los 50 metros. A partir de ahí viene un área de estacionamientos, y ujú, pasando esa sección vendrían los edificios. ¿Sí? ujú, Justamente después de los 100 metros aprovechamos que el viento vuelve a tomar velocidad
para refrescar el área habitacional. Ujú. Ese es el ejemplo que yo pude hacer. Exactamente, está bien. La verdad es que está bien. De esto se trata, que entendamos qué beneficios en diferentes escalas nos puede dar este tipo de barrera. Y la barrera puede ser propiamente como lo hizo aquí Emanuel, el parque donde se hacen esas actividades de picnic, ¿no? Porque no están separadas de la barrera, ¿no, Emanuel? Están Así, dentro. así es. Ajá, exactamente. Muy bien. El siguiente, y el kilometraje lo entendiste bien, de viento. Va, perfecto. El siguiente. Hola, ¿qué onda? Pues sí, yo, o sea, si la escala iba grande, pues todavía se hizo más pequeña. O sea, este es No importa. un parque que se llama Campos Xochitl y tiene una parte de canchas. Entonces, esta parte que se escogió es una de básquetbol. Y lo que Ah, pasa con ella, pues tenemos los vientos dominantes que vienen desde el noroeste, me parece. Y ujú, pues aquí tenemos una referencia en cuanto a las distancias, ¿no? El ancho claro. de la cancha de fútbol es de 45 metros y como las condiciones mínimas para la barrera eran de 10 metros, entonces eso se toma en cuenta para la anchura. Ujú, El rango que va a tener, pues así se midió y pues es de 40 metros. Entonces ajusté la altura de los árboles para ujú, que pues fuera como eficiente, ¿no? Entonces tienen que tener como una altura de 8 metros los árboles para que pueda haber una disminución en un 75% de la velocidad del viento, que es de 20 kilómetros. Y bueno, pues ya de ahí se hizo como estas conclusiones. Bueno, como proceso. Y entonces ajá. tenemos que, ajá, nuestra vegetación primaria va a tener una altura de 8 metros y como esto se puede replicar 5 veces, entonces pues va a ser pues lo mismo que los 40 metros que se tiene de largo para la cancha. Ujú. Em, ajá, No, pues exactamente. Ahora, tú podrías hacer que la barrera midiera 5 metros con el muro, ¿se acuerdan? sí, sí, pensé Esa es incluir, otra, ajá, ¿no? agregarle un muro. Ajá. ¿Se acuerdan que Y teníamos el trapecio y yo les decía, finalmente el muro lo que nos da, pues bueno, era así, perdone, qué feo me salió. Era mm, así y era así y aquí había vegetación y aquí también, pero una posibilidad es solo de un lado un muro, la barrera y te ahorras esta distancia, ¿no? En caso, por ejemplo, en las canchas que tienes tan restringido, ¿no? sí, Pero estuvo muy bien. A ver, cuéntanos, ¿qué más? y pues ya como resultado tenemos que la disminución es a 5 kilómetros por hora, ¿no? Del viento. Y ya en cuanto a Exacto. parámetros bueno, en la parte de diseño, pues tenemos que podemos tener un pequeño bos- bosquete ahí lindo e incluirlo de los muros con una altura no tan considerable, pues Mm, ya que en el sitio se da mucho pues el graffiti, entonces creo que sí podemos poner espacios, digamos, como que de manera rotativa para que pinten grafitis, o sea, estaría padre y tendría como una función ornamental de expresión, pero también estaría rompiendo el viento y se podría claro. combinar con los árboles, ¿no? Y esto ¿No? Y podría con estar. áreas de estar abajo de los árboles también podría ser para que la gente que está esperando, los mismos que juegan fútbol al final del juego, pudieran estar abajo de los árboles, ¿no? Porque normalmente necesitamos estas áreas de estar, ya sea para acompañamiento de los que llevamos a estos juegos o para los mismos jugadores, dependiendo de la edad, ¿no? Sí, y ahí se podría disponer una parte muy bonita. Aunque, o sea, ¿qué pasaría con eso? O sea, digamos, el viento de 20 kilómetros por hora no es tan malo, ¿no? Como para tener una zona de descanso. No, o sea, haz de cuenta, podrías hacer esta parte, podría ser intermitente,
A lo mejor el muro primero lo tienes acá, luego lo tienes acá. O sea, podrías ver cómo juegas con el muro para que a lo mejor tengas unas áreas de estar después, antes del muro, aquí no hay áreas de estar y luego otra vez el muro, ¿no? Y áreas de estar. O sea, acuérdense que ya después de esto, pues pueden ser creativos, ¿no? O sea, lo importante de esto es que estas técnicas que eran antes muy como de agronomía y demás, pues en realidad estamos viendo que las podemos usar en urbanismo, en arquitectura de paisaje y a diferentes escalas. Y ahí, pues depende de nuestra creatividad, ¿no? Pues sí, era básicamente eso. Va, perfecto. Gracias. El siguiente. ¿Quién faltó? ¿Enrique? Yo. Ajá. Bueno, si decía que Oliver se bajó la escala, yo todavía la bajé un poco más a escala arquitectónica. Perfecto. Entonces, ese es un jardín de una casa habitacional que estamos diseñando en tercer semestre. Entonces, los vientos dominantes vienen de este lado, el norte está hacia la derecha, y es una barrera, un muro, no de contención, muro que separa pues la vialidad interna con lo interior del jardín de la casa. Entonces ese muro tiene una altura de 3 metros y la altura de la vegetación unos 15 metros. Entonces traté un poco de ponerlo en planta con el muro rojo, vegetación arbustiva de porte alto, vegetación arbustiva de porte medio y no, no es arbustiva, perdón, arbórea, de porte Ajá. alto, arbórea de porte medio y arbustiva de porte alto y de porte medio. Ok. Ajá. Y cubre suelos en la parte de abajo de lo arbustivo. Ajá. Entonces, perdón. Como yo tuve de 15 metros de altura, a, a los 5 veces hace a 75 y estamos bajando a 10 kilómetros, si no me equivoco. A 150 pues ya estoy bajando a 5 kilómetros. Solo que ya no lo hice un poco más, ya no saqué más los kilómetros que llegué hasta cero. Está bien porque no está tan grande, ¿no? Ajá, no está tan grande exactamente, o sea, no es mucha Ahora, en realidad estás tomando el muro, ¿no? A ver, deja de moverlo ahí. Ok. Un poquito, enséñame tu velocidad abajo. ¿Cuánto? 20 kilómetros, 10. O sea, en realidad tú nunca llegas a este punto, ¿no? Al de 10 kilómetros por hora, porque tu terraza es más chica. Sí. ¿Y estás tomando el muro o estás tomando tu árbol? El muro lo contemplé porque es parte para delimitar la vialidad interna, No, pero pero yo para la la, vegetación, la para de la 15 metros. distribución del 20. Es que haz de cuenta, aquí serían 15, 30, 45 metros, ¿no? O sea, ¿cuánto tienes de aquí a aquí en planta? Planta, si no me recuerdo, creo que ni son 15, o sea, son 10 metros apenas. Exacto, o sea, ahí habría que ver realmente si te cabe un árbol de 10 metros. Es que fíjense, esto es bien interesante. ¿Estamos en un jardín o en una terraza? A ver, No, en un jardín. en un jardín, bueno, 15 metros sí. Podríamos poner pegadito al muro el árbol, empezando por ahí, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque depende de la especie, no importa, hay que ver qué raíz puede estar cerca de un muro. Ahí ya ganas espacio. Luego vienes con el árbol chico. Aquí yo no entiendo bien por qué pusiste vegetación baja y luego alta. Yo hubiera puesto al revés, alta y baja para que esto tuviera una visual hacia la terraza en vez de taparla. O sea, yo hubiera hecho esto visualmente. Oh, ya entendí. A ver, Para que, se lo puedo ajá, dibujar. y eso puede empezar con enredaderas desde el muro. A esto, ¿no? Exacto, hacer esta bajadita para Ok, que la visual se hacia acá. de acuerdo. Yo hubiera pegado más y esto te protegería prácticamente toda tu terraza porque no tiene ni 15 metros, ¿no? Sí, sí. Entonces realmente esta disminución la tendrías, tu terraza vamos a pensar que viene de 30 metros, ¿sí?
Sí, sí. Entonces quiere decir que tú estás disminuyendo 20, 10, estarías en 4 kilómetros por hora, 5, ¿no? Máximo. De acuerdo, de acuerdo. ¿Sí? ¿Sí estoy Sí, bien, sí. chicos? Cosa que no sé si usted no lo podría responder, es que aquí hay un árbol grande, de porte grande, Ajá. aquí en medio, entonces, pues técnicamente diríamos que aquí el árbol sobresale otra vez. ¿Qué pasa pues en este caso? Es bien importante, la barrera contra viento no es un árbol o no son árboles así. Luego, proyectos, ustedes en paisaje dicen, o en urbanismo, esta es una barrera contra viento. Esto no es una barrera contra viento. La barrera contra viento tiene las características que les comenté. Trapezoidal, diferentes sus estratos a diferentes alturas, con una densidad de 75 al 100. Si no, simple y sencillamente es un elemento ornamental. Ajá. Entonces, hay que distinguir entre la vegetación como jardinería a técnicas de infraestructura verde o técnicas que imitan a la naturaleza. ¿Cuál es esa diferencia? Que estas técnicas pues tienen una forma de ser y de hacerse que es técnica y que está comprobada. Ajá. Entonces, ese árbol pues sería un elemento ornamental, seguramente te bajará algo de la temperatura que hay abajo, ¿no? Sobre la terraza, pero no tanto te cubriría del viento porque no tiene los elementos de una barrera contra viento. De acuerdo. ¿No? Entonces, esa diferencia, chicos, es fundamental. Cuando nosotros empezamos a aprender este tipo de técnicas, nos vamos a otro, si dejas de compartir, por favor, Enrique, a otro nivel, a un nivel que un jardinero no puede. Ajá. Ustedes saben que cuando inició la carrera de paisaje, pues nos decían jardineros con título, ¿no? Todavía hay gente que no entiende qué es lo que hacemos, pero creo que esta clase es una de los, no, debe de haber esta y muchas, ¿no? No nada más esta. Esta clase y todo lo regional que ven, los posiciona en un lugar bien diferente a lo que sería un jardinero, ¿no? Entonces, pues estas técnicas no se llama barrera contra viento nada más porque sea así, o sea, sino porque realmente es una técnica, ¿no? Que se ha usado en varios países, ¿va? Entonces, bueno, creo que con esto cerramos la clase. Alguien me falta, Leslie, creo que me faltas de asistencia. Sí. ¿Somos cuántos? Éramos 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Me faltaba alguien por ahí. A ver, Emanuel, ya estás, ya te puedes ir. Jennifer, ya estás. Blanca Correa, ya estás, ya te puedes ir.